¿Cómo se relacionaron los vikingos con el reino franco? ¿Por qué se deterioraron sus vínculos? ¿Qué llevó a los vikingos a invadir parte de aquel territorio? Porque hay muchas preguntas por resolver, acompáñenme a historizar. Mucho antes del siglo VIII ya se estaban formando vínculos entre Escandinavia y el resto del continente, creados por un creciente interés por el comercio y los bienes de lujo por parte de la población de ambas zonas. Los bienes del mundo franco, incluida la cerámica fina, la cristalería y las espadas francas, fluían por el río Rin hasta el Dorestad, en la frontera con el Mar del Norte. Desde ahí, los comerciantes y algunos sirvientes de los aristócratas francos viajaban hacia el norte con estos productos, deteniéndose en mercados y en centros urbanos a lo largo de la costa de Jutlandia, en Dinamarca, y hacia el Báltico. Los comerciantes, tanto de Francia como de Escandinavia, llegaron a ser no solo transportistas de mercancías, sino también mensajeros e informantes de figuras poderosas. Cuando los carolingios llegaron al trono en 751, el éxito de las campañas de Carlomagno y la expansión de sus dominios trajo desafíos nuevos para los francos, ya que entraron en contacto directo y más frecuente con nuevos territorios y culturas. Las relaciones diplomáticas con los escandinavos habían sido frecuentemente cordiales, pero hacia el final de la vida de Carlomagno cambiaron a estar enfocadas en el conflicto y la guerra. Durante y después de las guerras sajonas, los carolingios vieron amenazada su autoridad en el norte de Europa. A pesar de haber logrado conquistar la región sajona, debido a la resistencia que aún oponían sus habitantes, en 804 Carlomagno tomó medidas aún más drásticas contra los sajones y los deportó de sus tierras al otro lado del Elba. Pero ese método de control fue enfrentado por los daneses, que albergaron a fugitivos sajones y derribaron a los líderes eslavos que habían sido elegidos personalmente por Carlomagno. Ni siquiera lo pienses, vaquero. ¡No! ¡Me amenazas! Pero al mismo tiempo, los escandinavos comenzaban a sentirse también intimidados por el Imperio Franco. Mientras los francos avanzaban hacia el norte, imponiendo control sobre Sajonia y por lo tanto, extendiendo su influencia hacia el Mar del Norte y la zona del Báltico, llegando hasta la frontera de los dominios escandinavos, la élite danesa, en respuesta a la inminente expansión carolingia, pudo ofrecer a los pueblos vecinos experiencia y recursos militares, y por lo tanto comenzó a formarse una frontera que unificaba a los distintos pueblos que tenían raíces escandinavas en común. Con la conquista de Sajonia por Carlomagno y la consolidación del poder franco al otro lado del Rin, la relación entre carolingios y daneses se hizo aún más frecuente, a la hora de compartir una frontera. ¡Hola, pianola, vecino! Y a medida que avanzaba más el siglo VIII, comenzó a haber gran crecimiento de la piratería vikinga. Se trató de incursiones por parte de invasores escandinavos en el continente y en Inglaterra, para suplantar el comercio de productos y de esclavos mediante métodos de adquisición más directos, y que frecuentemente implicaron la captura de habitantes cristianos, así como de sus bienes. También hubo un interés creciente en los beneficios del comercio con Francia, porque los reinos escandinavos eran cada vez más organizados y controlados. Tanto para los jefes escandinavos como para los aristócratas francos, los artículos de lujo importados servían para demostrar su gran poder y riqueza. El gobernante danés que podía ofrecer vino franco en lugar de la hidromiel local estaba demostrando a sus seguidores lo digno que era de liderarlos. ¡Quítate el sombrero en señal de respeto! La nueva concentración de poder y riqueza en manos de reyes escandinavos tuvo un doble efecto. Por un lado, los nuevos hombres poderosos podían utilizar su riqueza y autoridad para financiar y lanzar expediciones para adquirir más riqueza y gloria. Por otro, aquellos que perdían las luchas por la autoridad podían aventurarse al mar para hacer sus propias fortunas y así adquirir los medios para regresar triunfantes a sus tierras o establecerse en Francia o en Inglaterra. A la muerte de Carlomagno, Escandinavia había pasado de ser un mundo desconocido para el resto del continente, presente solo como un lugar distante en las obras de unos pocos geógrafos, a un actor importante en la vida política del norte de Europa. A partir de principios del siglo IX, los daneses ya no se contentaban con ser simplemente uno de los muchos pueblos paganos que luchaban por tener algo del gran poder de los carolingios. Intentaron ganar y ejercer influencia en el Mar del Norte y en el área del Báltico, para crear efectivamente un contrapeso de poder contra el amenazante Imperio Franco. ¿Vieron eso? Eso es ser bárbaro. A principios del siglo IX, la gran riqueza de los francos estaba muy presente en la mente de los daneses. Los primeros grandes ataques vikingos continentales en la década de 830 muestran que los escandinavos tenían una idea clara de la riqueza de sus territorios,
y fueron el comienzo de una larga y continua serie de ataques a Frisia y Francia Occidental que durarían hasta entrado el siglo X. Pero el hecho de que esas incursiones iniciales en Francia tuvieran como objetivo sitios comerciales y no los ricos y vulnerables monasterios e iglesias, es una señal más de la importancia que tenían los vínculos comerciales entre Escandinavia y Francia. Los comerciantes del norte estaban bastante familiarizados con las rutas y ubicaciones de centros urbanos en el extranjero. La región de Narbona era la entrada a la ruta terrestre desde el Mediterráneo hasta el Atlántico. En el extremo norte de esta ruta se encuentra la ciudad de Burdeos. En el siglo IX, los comerciantes vikingos difícilmente podían ignorar esa ciudad y el acceso continental al mar Mediterráneo que había tras ella. Esa ruta era más fácil de controlar que la que pasaba por Gibraltar, y los comerciantes y navegantes escandinavos, que siempre estaban calculando la mejor inversión de cualquier empresa, la consideraron esencial para sus propósitos. Necesito uno de esos. Por eso la conquista y control de tales atajos era una ambición permanente para estos comerciantes. Si lograba capturar la ciudad, también podían llegar a saquear Londres, Sevilla, Pisa, París y Constantinopla. Para defenderse de las posibles amenazas, además de concentrar ejércitos, los francos también construyeron varios puntos fortificados a ambos lados del río Elba, aunque Carlomagno y sus seguidores se opusieron a la construcción de fortalezas en lugares que podrían convertirse en bastiones de rebelión. Cuando los escandinavos lanzaron su ofensiva en las costas occidentales, solo las ciudades que ya estaban rodeadas por murallas durante el colapso del Imperio Romano de Occidente pudieron resistir más tiempo. Por otro lado, la última década del reinado de Carlomagno estuvo marcada por un declive en el buen funcionamiento del imperio, que solo iría en aumento con sus sucesores. Las dificultades que enfrentaron los carolingios los llevaron a pasar de un reino en expansión a uno que tuvo que parar sus conquistas, y en cambio pasaron a medidas defensivas, para las que los francos no estaban tan bien preparados. En 830 también estalló la primera de lo que iba a ser una larga serie de revueltas y desafíos a la autoridad del nuevo emperador franco, Luis el Piadoso, que enfrentó múltiples rebeliones de sus hijos mayores, respaldadas por poderosas figuras aristocráticas y que deseaban destituir del poder a los funcionarios del emperador, a su esposa y finalmente al monarca mismo. Durante la primavera del 840, los escandinavos lanzaron una nueva ofensiva importante y devastadora en Gascuña, al suroeste de Francia. Al final de la vida del emperador Luis, en el mismo año del 840, los vikingos habían atacado repetidamente Frisia e incluso se habían aventurado hasta Aquitania, frustrando los mejores intentos de los francos para defender sus costas. Todo terminó, señores. No tenemos escapatoria. La desintegración del Imperio Carolingio en 843 terminó por cambiar la interacción entre francos y escandinavos. Mientras que en Francia Oriental los reyes daneses y francos continuaron intercambiando productos y teniendo relaciones diplomáticas, en Francia Occidental y Lotaringia la falta de una frontera común con los daneses lo impidió, transformando a los escandinavos de vecinos ocasionalmente peligrosos a nuevamente posibles invasores extraños. La ciudad de Burdeos cayó por primera vez en 848, luego en 855, y estuvo bajo control de los nórdicos durante cerca de 100 años, siendo la ciudad francesa que permaneció dominada por los escandinavos durante el periodo más largo. Gracias por ver el video de hoy. Si deseas apoyar de forma especial al canal, puedes hacerlo dejando tus super gracias. Los espero en la próxima ocasión para seguir respondiendo más preguntas históricas. ¡Chao!